A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Les cuento, sí, tengo algo para contarles. Esta semana la legislatura porteña realizó una muestra fotográfica sobre la guerra de resistencia del pueblo chino y la guerra mundial antifascista, y de la que se cumplen 80 años. Hubo muchísimos invitados, entre ellos el embajador Wang Wei, embajador de la República Popular China en Argentina, el vicepresidente primero de la legislatura de la ciudad, Matías López, y el legislador Emanuel Ferrario. Se trata de la importancia histórica que China le da a sus 9 años de combate, lo que significó el triunfo de los aliados de Occidente contra el neofascismo, y que muchas veces los textos de la historia del mundo, inclusive hoy también, prefieren olvidar. Se habló del valor de la paz también y la cooperación mundial para terminar definitivamente con las guerras en curso. En la muestra fotográfica se resaltan registros de esa lucha, como la masacre de Nanjing a manos de los japoneses, hasta la expulsión definitiva del ejército imperial japonés. Como sabemos, luego de esta guerra se abrió camino a la República Popular China, que sigue desarrollándose hasta hoy y a la que nadie puede dejar de mirar por sus importantes logros, su solidaridad y cooperación con el sur global. En tanto, Clave China estuvo presente también en la conferencia de prensa del ex embajador de China en Chile y actual titular del Instituto Chino de Estudios Internacionales, Hu Bu es su nombre, quien ofreció una conferencia de prensa y contestó extensamente varias preguntas de los periodistas que nos encontrábamos allí. Entre otras cuestiones, sostuvo que la relación China-Argentina es asunto de Argentina y de China y que los vínculos directos con las provincias son importantes para China y son beneficiosos para las provincias, en clara alusión a las recientes declaraciones de Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, quien sostuvo que deseaba intervenir en los acuerdos provinciales con China para evitar actos de corrupción por parte del país asiático. Era una clara injerencia descarada por parte de este funcionario. La conferencia fue muy rica en definiciones. Los invito a leerla completa en nuestro portal www.clavechinanoticias.com. Y en otro orden, Mercedes Susana Giuffre, también una invitada al programa que nos trae, como siempre, curiosidades de la cultura china y nos hablará de un idioma secreto entre mujeres rurales. Clave China dialogó con ella para que nos cuente sobre este fenómeno que nació de mujeres analfabetas pero con capacidad para inventar su propia escritura y trazos. En tanto, Isabel Rauber avanza en sus análisis en relación a los vínculos China y Latinoamérica. Y hoy hablaremos del capítulo Cuba y las cooperaciones que el país asiático está haciendo con la isla. Y como siempre, abrimos la puerta para avanzar en nuestro programa con más Clave China y lo hacemos con música.是真的，那些是假，聪明的人睁开慧眼，把它看作细肉。
忘记，你会看到有些是真，啦啦啦啦，有些是假，何必在意，到头来说只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真，啦啦啦啦，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把这看着戏，然后忘记。你会看到有些是真，啦啦啦啦，有些是假。何必在意，到头来说只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，哔哒滴吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴。Y como no podía ser de otra manera, infaltable, China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gón, del grupo de medios de China, con la información más destacada de la semana. Y así lo presentamos, presten atención, porque hay muchísima información. China en clave de noticias, los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en Clave de Noticias. Este jueves 7 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de Chengdu, China, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la 12ª edición de los Juegos Mundiales, en los que participarán más de 100 naciones. Los funcionarios chinos han recibido instrucciones de celebrar menos reuniones, dar discursos más cortos, presentar documentos concisos y minimizar las inspecciones, de acuerdo con un nuevo conjunto de reglamentos publicados este miércoles. China presentó quejas formales a Filipinas por los recientes comentarios del presidente Ferdinand Marcos Jr. sobre la región china de Taiwán durante su visita a la India. Marcos aseguró que Filipinas no se mantendrán al margen si se produce conflicto entre China y Estados Unidos por la región de Taiwán.
El máximo tribunal de China emitió este viernes un conjunto de directrices sobre trabajo judicial y de adjudicación para la implementación de la ley de promoción del sector privado, con el objetivo de garantizar mejor desarrollo saludable de este sector en el país. La política de educación preescolar gratuita de China jubila a todos los niños en su último año de jardín infantil a nivel nacional, lo que representa unos 12 millones de beneficiados para este semestre de otoño. China dio a conocer un plan de acción para una nueva ronda de modernización de carreteras rurales como parte de sus esfuerzos por actualizar la infraestructura de transporte e impulsar la revitalización del campo. El plan, emitido este miércoles conjuntamente por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Recursos Naturales, establece ambiciosos objetivos para elevar los estándares técnicos de las carreteras rurales, subsanar las deficiencias en su mantenimiento y construir una red rural eficiente que respalde la modernización agrícola. China asignó este jueves 430 millones de yuanes, cerca de 60,27 millones de dólares USA, de su Fondo Central de Alivio de Desastres Naturales para ayudar a regiones afectadas por inundaciones y desastres geológicos. El Ministerio de Hacienda de China dijo que el más reciente informe de S&P Global Ratings, que reafirma una calificación positiva y una perspectiva estable sobre China, demuestra el reconocimiento por parte de la agencia calificadora de la resiliencia y las perspectivas económicas del país asiático. S&P Global Ratings mantuvo este jueves una calificación de A+ y una perspectiva estable para el crédito soberano de China. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China.几次相遇就在秋天，还记得红色落叶洒湿你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一见钟情的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻，后面故事该怎么写我们的剧本，希望是飘雪的天必让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先，谁又离开我，回忆能继续往这旁，谁又该退缩，不求后悔坠入爱河那个抉择，忍不住后悔现在难过这番脆弱 Too young I was too young，你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young Too young 再次回到当初我们许愿的池边，早已物是人非却又清晰可见，我想投下一枚铅笔打破平静睡眠，滴答滴答滴答是眼泪还是时间，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现谁又离开我，回忆当初许愿池旁谁又该退缩 Too young Too young Too young我不去后悔
会坠入爱河那个抉择，更不去后悔现在难过这份脆弱。Too young, I was too young。 是经历和你的路，我才学会成长，是经历和夜的对峙，才期待阳光。Too young, I was too young。Como les comenté en la apertura, con nosotros Mercedes Susana Giuffre, que ha sido una pionera en los estudios sobre China. Comenzó en la década de los 80 y ahora se destaca como investigadora en la Universidad de Mar del Plata, en el Centro de Estudios Coreanos y Chinos, el CECHI, y en el CARI, en el Centro Argentino para las Relaciones Internacionales, dentro de la Comisión Asia-Pacífico. Hablamos del idioma secreto inventado por mujeres rurales. Se llama Huyu. Veamos qué nos dice esta apasionada de la cultura china. Bueno, Mercedes, te escuchamos. A ver qué nos traes de este idioma secreto. Bueno, ¿qué tal, Lidia? Te agradezco muchísimo la invitación justamente de Clave China para contar un poquito más sobre la múltiple y variada cultura china. En este caso, lo que te quiero comentar es el sistema de la escritura de mujeres, el Nüshu, que justamente se originó hace unos 500 años en China, tuvo una amplia difusión porque se dio precisamente en la provincia de Hunan, que es 80% montañosa. ¿Por qué destaco esto? Porque las mujeres no tenían manera de comunicarse fácilmente de un pueblo a otro. Estaban entre montañas escarpadas y necesitaban comunicarse, hablar entre ellas, tener una especie de hermandad femenina, porque no te olvides que la mujer estaba sometida a la lógica confuciana de la obediencia primero al padre, después al marido y en caso de viudez a los hijos varones. Y estas mujeres que tenían sus limitaciones inclusive físicas, Lidia, porque sus pies estaban vendados. Imagínate lo que era desplazarse en esa época, lo doloroso, con esos piecitos vendados, los pequeños lirios, como le llamaban ellos, se inventaron entre ellas, sin que tal vez los hombres del poblado lo supieran, se inventaron un sistema de comunicación que se llamó Nüshu y que también se lo conoce como patitas de mosquito, porque son unos trazos finitos, delgaditos, parecen iguales cuando los ves por primera vez, pero no lo son distintos, es un idioma, digamos, silábico, y tuvo su apogeo entre los siglos XIII y el siglo XX. Ya en el siglo XX empieza a desaparecer, pero después vamos a hablar un poquitito después. No te olvides también tenemos que tener en cuenta que las mujeres no estaban habilitadas eran analfabetas, no sabían leer ni escribir, no podían entender el Hanzi, que es los caracteres chinos tradicionales reservados específicamente a los hombres. Entonces desarrollaron esta escritura femenina, Nüshu, como una forma de compartir sus pensamientos, sus emociones, sus experiencias, sin la vigilancia de los hombres en una sociedad donde ellas estaban realmente, su voz era silenciada. Se transmitió de generación en generación, de madres a hijas o de hermanas a hermanas. Digamos que era como una especie de vínculo afectivo entre las mujeres.
¿Para qué servía esto? Lo bordaban. Bordaban abanicos, bordaban cinturones, bordaban pañuelos, bordaban distintos tipos de manteles o telas que se obsequiaban o se llevaban en forma de obsequio de un pueblo a otro. Y esa era la forma que tenían las mujeres, y yo imagino muy lenta, porque hasta que llegaban a un poblado, se leía, se descifraba el Nushu, le respondía, alguien volvía al poblado primigenio, tal vez pasaban meses. Así que imagínate. Siempre era Mercedes a través del bordado, no tenían otra forma. Bueno, tenían también pintura, sí, bordado, y pintaban sobre abanicos. Sí, de las dos maneras. De las dos maneras. Había que, digamos, disfrazarlo de alguna manera. Los hombres pensaban que era un adorno, que era algo simbólico digamos, una réplica tal vez de distintos símbolos chinos, pero no lo era toda una escritura y se comunicaban ellas entre sí. Y el objetivo del Nushu era contarse qué les pasaba. Estaba mal visto en la sociedad china de esa época, y estamos hablando del 1200, 1300, 1400, comentar las situaciones internas. O sea, los matrimonios eran arreglados, no eran matrimonios por amor, generalmente no estaban del todo contentas las mujeres con sus esposos. La posición y la situación de la suegra también era difícil, porque después del esposo estaba la suegra, que generalmente era bastante cruel con sus nueras, de manera que la situación para ellas era complicada, y de alguna manera encontraban, digamos, su reposo, su paz, su tranquilidad comunicándose con sus hermanas a través del Nushu, ¿no es cierto? ¿Sabés lo que me llama la atención? La posibilidad de que esto se haya mantenido en secreto, sin necesidad de, aparentemente, digo yo, de una reunión previa, de acordar algo que... Porque me imagino la cantidad de mujeres que practicaban este idioma secreto. Claro. No te olvides que prácticamente, si bien es silábico, en general era más lo que se leía, se interpretaba de los caracteres que lo que se hablaba. Una de las cosas que más usaban ellas era lo que se llamaba las cartas del tercer día, que si no me equivoco es San Chao Shu. Son mensajes escritos por la madre o por las hermanas para ser leídos a los 3 días después de la boda, expresando buenos deseos, el consuelo por la separación de la familia natal y demás. Y después era un medio, como te decía, de resistencia y desahogo de la situación que estas mujeres vivían, ¿no? Es interesante, a mí me gusta el tema de la hermandad, porque el Nushu fortalecía los lazos entre las mujeres. Las hermanas, digamos, que se juramentaban, tenían un pacto de silencio entre ellas, de manera de usar esta escritura para mantenerse en contacto y ofrecer sobre todo apoyo emocional, un sentido de comunidad esencial para todo este grupo de mujeres fuera, digamos, del ámbito familiar. Y además Lidia, fíjate que era yo diría que era una demostración de rebeldía también. Estas mujeres lo mismo. sometidas al marido, al padre en primer lugar, después al marido, después al hijo varón, era una forma realmente de ser muy subestimadas. Eso es creo que una de las debilidades del sistema confuciano, ¿verdad? Confucio era el filósofo del emperador, ¿no? Sí, de varios emperadores, un hábil politólogo también, que daba normas de vida, pero estamos hablando de muchísimos siglos atrás, y la condición de la mujer siempre era de debilidad, de sometimiento. A mí lo que me sorprende de estas mujeres es que eran mujeres analfabetas, rurales, que vivían en pequeñas aldeas en distintas partes de escarpadas de la montaña, y que se hayan animado a crear un alfabeto de esta manera, hayan tenido la habilidad y la inteligencia realmente para hacerlo. Sí.
Decime, ¿y ha habido libros sobre esto? ¿Ha habido Muchos, ahora narraciones? justamente. Mira, en la década del 80 lo redescubrieron al Nushu académicos extranjeros. Esto había renovado un interés en el estudio del Nushu que se va desarrollando. Se lo inscribió en el año 2006 en el registro de la memoria del mundo. Y Ajá. años después, sí, no, eso realmente es muy valioso, muy importante. Y años después se crea en el año 2008 o 2009, no me acuerdo bien, un museo directamente en la provincia de Hunan con un fondo de la Fundación Ford de los Estados Unidos de $209.000, donde se codificó el lenguaje, se lo estudió, se lo sistematizó, se digitalizó lo que quedaba, porque algo que corresponde mencionar es que había un académico extranjero que se dedicó durante la década del 50 al 60 a estudiar el Nushu, tenía todo registrado, es un hombre, su material y sus archivos. Y lamentablemente, durante la Revolución Cultural en 1966, consideraron que el Nushu podría ser una escritura de tipo político subversivo y a este hombre le tiraron todos sus archivos y lo castigaron 21 años en prisión. Imagínate qué situación tan realmente terrible del caos y el grave error que fue la Revolución Cultural China, que de cultural precisamente no tuvo nada. Como te decía, en el año 2000, en una localidad que se llamó Puwei, se inauguró una escuela de Nushu y posteriormente se crea este museo del cual te hablé, donde van distintos académicos del mundo para estudiarlo, para desarrollar el sistema. Afortunadamente hoy se cuenta con equipos para digitalizar el material, grabaciones y demás, de manera que esto no se pierde, ¿no? No sé si vos, ¿qué más querés que te cuente un No, poquito? mira, te estaba escuchando, yo digo, sí, coincido, es una forma de rebeldía, digo, es un antecedente milenario del feminismo prácticamente, o de una versión del feminismo. Sí, tengo entendido que en China se lo declaró no hace mucho, justamente lo que quedó tras la revolución cultural, lo que se perdió, patrimonio de la cultura. Sí, sí, es patrimonio de la cultura, se lo codificó, hay 396 silabogramas, estos 600 o 700 caracteres del Nushu representan las sílabas de todo este dialecto, que es muy distinto del chino, del Hanzi, de los caracteres chinos tradicionales que todos conocemos, ¿no? Y que lamentablemente sé que no hace mucho una mujer centenaria ya fallecida Sí, en era la 2004. única que, bueno, tenía la posibilidad de reproducir esta escritura secreta. Y bueno, falleció Exactamente. obviamente. O sea, pero que era la última que podía conservar la memoria y trasladar algunas características de este lenguaje más allá de lo estudiado, de lo que ya se tenía, De ¿no? lo que ya se tenía. Hay que destacar también dos elementos actuales, que son una novela que se llamó La flor de la nieve y el abanico secreto, escrito por Lisa Lee, Sí, que después de esa novela se hizo una película en 2011. Y ajá. después también hay se hizo un documental que hace unos años, yo no me acuerdo exactamente, creo que fue en 2023, hecho por Violette Dufeng. Ella hizo un documental sobre el Nushu que fue entre la categoría de documentales finalista para el Oscar. No lo Ajá. ganó, pero fue finalista. Y después hay un músico, un director musical y compositor que a mí me encanta, que se llama Tan Dun. No sé si lo has escuchado. No, pero vamos a Tiene una buscarlo y a escucharlo. música Tan Dun, Dun, D-U-N. Bien. Tiene una música muy intensa, muy potente, con muchos tambores, muy china, te diría, que vos sentís el dragón chino
en movimiento con la música de Tan Dun, hizo una sinfonía multimedia que se llamó Nushu, las canciones secretas de las mujeres. Y se presentó relativamente hace poco, en el año 2020, una cosa así. O sea que es una pieza musical contemporánea. Contemporánea, sí, esto es de, se puede buscar como Tan Dun, el compositor, y las canciones de Nushu, y vas a encontrar todo el material. Yo no lo he escuchado todavía, pero sí Bueno, conozco la obra de Tan Dun. Y bueno, ¿qué te diría? Realmente la obra de estas mujeres es destacadísima, porque de un lugar inhóspito, difícil de llegar y demás, encontramos a un grupo de mujeres que se las ingenió con los pocos medios que tenían a su disponibilidad, que serían pintura, pinceles, abanicos, bordados, para comunicarse entre ellas durante siglos, tal vez sin que nadie supiera exactamente. bueno, Mercedes, la verdad que nos traes un tema, a mí me pareció lindísimo cuando me lo comentaste, te estoy escuchando con atención y son esas cosas que uno rescata de la memoria del mundo, en este caso de la historia de China, de su cultura, donde aparece este fenómeno que es extraño, ¿no? Sobre la base de las condiciones que vos muy bien describías, que eran realmente adversas, para que un grupo de mujeres se pudieran comunicar por distancia y que analfabetas hayan creado su propia escritura. Es algo increíble. Es notable un grupo de mujeres que hayan desarrollado una forma de empoderamiento lingüístico y cultural, luchando contra la opresión en un mundo que la silenciaba. Absolutamente. Así que yo creo que el Nushu ha captado la atención de artistas, de filósofos, de, bueno, especialistas en la problemática de género, de músicos, y creo que sería un lugar interesante de visitar ese museo de Nushu si alguna vez vamos a Hunan. Oh, ojalá. Mercedes, te agradezco enormemente. Acabamos de escuchar a Mercedes Susana Giuffré, investigadora y una apasionada de la cultura asiática. O sea que siempre nos va a traer algunos aspectos interesantes de esta cultura que siempre tiene aspectos que nos conmueven y que desconocemos muchísimas veces. Te agradezco, Mercedes. Muchas gracias, Lidia, por invitarme. Muchas gracias. Al contrario, un honor tenerte aquí. Clave China. Y para rematar el diálogo que tuvimos con Mercedes, ella misma, les cuento, me alertó de la existencia de un gran músico chino, Tum Dum, quien con su orquesta le dedica a estas mujeres rurales y a su lenguaje secreto esta melodía, esta pieza.
China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y ahora vamos a la columna mensual de la filósofa e investigadora argentino-cubana Isabel Rauber, quien reflexiona sobre el vínculo China y América Latina. Con el auspicio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Lanús, hoy el ganar-ganar en las relaciones económicas entre China y Cuba. Clave China. Isabel, es conocida la colaboración de China a Cuba para la reconversión energética, pero hay más ejes económicos en desarrollo. ¿Cuáles son? Sí, Lidia, buenos días. Mucho Buen gusto día. de reencontrarnos y felicitaciones por tu presencia y participación en China en este importante foro mundial de comunicación, ¿no? Claro, lo que se sabe generalmente es el tema del apoyo de China a Cuba con los paneles solares, ¿no? En el tema energético. Y de verdad que es una cuestión muy importante. Decimos paneles solares, en realidad son parques solares, tal como China ha construido en su país, que es donde uno ve como campos de bordados de paneles solares. Eso es muy importante, el aporte de China a Cuba, porque va a permitir diversificar la matriz energética de Cuba. Yo digo, esto no porque no sea lo único, es menos importante. Yo creo que en el caso de Cuba es muy, muy, muy importante el tema energético, porque es un país que carece de posibilidades de autonomía para suministrar la energía. Pero junto con eso, quiero decir también que en el tema de energía, China, con China National Petroleum Corporation y su filial Great Wall Drilling, han participado en la exploración, producción de petróleo en Cuba, tanto en tierra como en aguas profundas. O sea, no es solamente el apoyo para el desarrollo de los parques tecnológicos solares, sino también la exploración, porque hay petróleo en la zona de Cuba. Es un petróleo pesado, es un petróleo diferente, pero bueno, es un aporte porque hay una gran parte de la maquinaria, de la tecnología, por ejemplo, las centrales eléctricas de generación de energía, se mueven con este petróleo pesado, lo que no es apto para las viviendas, digamos, para el consumo individual. Pero es muy importante y esta inversión de China viene de mucho tiempo atrás. Yo quiero decir que es una apuesta de China al apoyo del desarrollo de los países, que lo hace también en varios lugares de Latinoamérica. No es una intención de una ayuda, a ver, sí es ayuda, pero el objetivo es promover el desarrollo. Entonces están líneas claves de las economías de los países, donde además del apoyo, del respaldo tecnológico, también está la cosa didáctica de, bueno, cuando se termina todo, ¿qué queda? Bueno, queda un saber hacer, queda además de la tecnología. Me parece que es muy, muy importante. Y además de eso, bueno, otras ramas, ¿no? Se trata de una cooperación continuada, la de Cuba. Por eso se habla de ganar-ganar, ¿no? No es que China te da, pierde una especie de dádiva y Cuba gana. Es un ganar-ganar. Es decir, las dos partes, porque China también extiende su capacidad de alianzas, de coordinación. Vamos a decir y tener siempre presente que China apuesta por la multilateralidad. Entonces, en un mundo multipolar necesita diversidad. Y Cuba es parte del Caribe, Cuba es parte de la diversidad y aporta mucho a esos objetivos de China. Creo que ahí hay un canal de comunicación de intereses en común muy importante. Entonces, esta cooperación, digamos, yo diría que casi que precede a los BRICS, porque este principio de ganar-ganar ha sido un principio importante en China para las relaciones sur-sur. Nos va a hablar de más de 20 años de una cooperación continuada entre China y Cuba, tanto en lo cuantitativo de que hablamos, también en lo cualitativo, ¿no? En la formación de profesionales, en el tema. Fíjate, Lidia, que
Yo lo sostengo así, lo creo, que Cuba también aporta mucho en este intercambio y buscando, descubrí que más de 650 médicos chinos se graduaron en las universidades médicas cubanas y hay especialistas cubanos trabajando en China en el área de la salud, particularmente en las clínicas oftalmológicas. ¿Por qué? Porque Cuba tiene un desarrollo de una expertise muy fuerte. Vamos a recordar la misión Milagro. Tiene especialistas formados para eso. Entonces van y también aportan su granito de arena a el desarrollo de China y a tratar estas enfermedades. Es muy importante, lo dicen, no, que tiene que haber, sí, tiene que haber. Y Cuba también suma su saber hacer y su expertise al desarrollo de China. Isabel, decime, esta colaboración de China-Cuba empezó con los BRICS, con la integración de Cuba a los BRICS. Claro, podría parecer, Lidia, muy buena tu pregunta, porque podría parecer, pero se remonta, es anterior, es una relación histórica. Y fíjate, no es que en Cuba haya muchos chinos, hay 250 familias chinas registradas. Claro, Perú es el país de América Latina que tiene más ascendencia china, más porcentaje de China, creo que 14.000 y pico de familia. En Cuba, digamos, con la descendencia se pueden contar 20.000, pero no es por eso, tal vez hay, creo que más bien afinidad en los objetivos del para qué se hacen las cosas, ¿no? Entonces, retomando esto que yo te decía, podemos rescatar en biotecnología, se han creado empresas mixtas, se han creado laboratorios, centros de investigaciones conjuntas para desarrollar proyectos en área de biomedicina, agrobiotecnología, vacunas veterinarias, y voy a recalcar en esto el apoyo fundamental que hubo con China cuando el enfrentamiento al COVID. Y no es que China le dio vacunas, Cuba desarrolló sus vacunas, pero es un apoyo para este desarrollo de las vacunas, porque hay que tener los insumos, hay que tener que el bloqueo siempre eso lo niega, restringe para ahogar, para que no se pueda desarrollar. Entonces, el papel de China es un papel muy importante en el desarrollo de estos rubros. Y estos proyectos, además, tienen la cualidad de que buscan generar nuevos modelos de negocio, porque aportan al desarrollo de la salud de los pueblos en ambos países, pero también China aporta una tecnología en la gestión administrativa de estas empresas, porque China tiene mucha expertise en la gestión empresarial de los productos. No es solamente buenas ideas, hay que saber gestionarla. Entonces, esa tecnología de la gestión también China lo aporta. Para decirte, mencionarte otros rubros, hace rato China está en el apoyo tecnológico en las telecomunicaciones, con Huawei y ZTE, clave para la infraestructura de las telecomunicaciones en Cuba. Se promueve en este sentido intercambio técnico entre universidades, empresas estatales de ambos países para facilitar esto. Yo misma he conocido técnicos, expertos que se van a formar en China durante 1, 2 o 3 meses para volver y estar altamente capacitados. En la agricultura hay colaboración, investigación y desarrollo de las tecnologías agrícolas. Muy importante. Vamos a recordar que China ha vencido la lucha contra el hambre y ha logrado una producción de los alimentos necesarios para este tema. Todavía sigue luchando para llegar a todos los rincones, pero ya es un éxito rotundo. China ha logrado vencer el hambre y entonces la tecnología de investigación y desarrollo en técnicas agrícolas es muy importante. Y también esto fue una sorpresa para mí, ver que China ha invertido en la infraestructura ferroviaria de Cuba y hay proyectos también para desarrollar el sector de la construcción. Yo creo que por hoy lo dejaríamos hasta ahí, podemos profundizar en estos rubros porque es muy apasionante China. Sí, realmente es muy interesante lo que decís, nos falta información. Gracias por traernos estos datos aquí a Clave China, Isabel, y te comprometo a que desarrolles una columna con este tema y con todos los detalles que nos faltan, con toda la información que habría que desarrollar en el portal de Clave China, porque yo creo que va a ser un beneficio para entender cómo son los vínculos de China con el sur global, entre ellos Cuba, que es lo que nos traes. Muchas gracias.
Clave China. Bueno, antes de despedirnos, no quiero dejar de marcar una posición. No lo puedo dejar de hacer. En principio, rechazo absolutamente el veto otorgado a los presupuestos para la política de los discapacitados, de los jubilados, así como el presupuesto universitario y el aumento al salario docente. Esto ha ocurrido en nuestro país en esta semana y realmente me parece que la política siempre tiene que poner en el centro al ser humano, donde no somos apenas números, somos personas que vivimos, comemos, nos movemos, pagamos alquileres, etcétera, y atendemos a nuestros hijos, hermanos o padres que tienen algún grado de discapacidad. Quería marcar esta posición porque si bien nuestro programa se dedica a los vínculos entre China y Latinoamérica y viceversa, y los vínculos en general con el sur global, Argentina como parte de ese sur global está desarrollando una política que respecto a los sectores vulnerables realmente no está aportando absolutamente nada y la gente ya ha llegado a un límite. Los despido agradeciéndoles a FM Digital 93.5, a Arte Agora, que se emite desde Pernambuco, Brasil, a La Oreja que Piensa, desde el Gran Buenos Aires, a quienes nos emiten desde Radio Orinoco y sus repetidoras, desde Suecia, aunque parezca muy lejos, las voces llegan hasta aquí, y por supuesto nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube y en las redes, todos los días, cuando quieran y como quieran. Les mando un abrazo y los espero el domingo que viene.绝不伤心。